Hola a todos. Hoy presentamos una historia de perdón de amistad y complicado. Las relaciones entre Benjamin Joseph y Sarah pueden pasar los malentendidos desgarrados. Únase a nosotros mientras exploramos esto. Historia de calentamiento de corazón. Mi nombre es Benjamin, un agricultor de 35 años que vive en la ciudad de Yuba, California. Mi vida es simple, pero no sin sus desafíos. Cultivo en mi gran parcela de tierra, un laborioso y paciente Job. Sin embargo, no es solo los árboles y tierras con las que tengo que lidiar todos los días. También hay una persona que nunca quiero. Mira a mi vecino. Joseph vive justo al lado. Su tierra limita con la mía, y poco después me mudé aquí. Tuvimos interminables conflictos. No sé por qué no nos llevamos bien al principio, pero tal vez fue la diferencia en nuestras personalidades. Estoy de mal humor sencillo y siempre exigiendo justicia, mientras que Joseph es firme conservador y siempre busca formas de tomar lo que él cree que es legítimamente mi plantación de caña de azúcar. Siempre ha tomado la mayor parte de mi tiempo. Me despierto temprano en la mañana para cuidar el jardín, desde fertilizar y regar hasta la cosecha. Cuando llega la temporada, mi tierra no es un lugar donde es fácil de hacerse rico, pero es suficiente para mí. Vivir y llegar a fines carne. Sin embargo, de lo que realmente no me gusta. Joseph es su actitud cuando se trata de tierra. Siempre intenta expandir sus límites invadiendo mi tierra. Una vez que lo atrapé usando un tractor, profundizar profundamente en la tierra adyacente casi lo hace imposible. Distinguir entre mi tierra y su José. Es una persona conservadora, y no puedo ser amigo de una persona. Así que siempre piense que la tierra es suya y no acepta ninguna objeción cada vez, mientras que solo tenía una pequeña cabaña, más que las tierras de cultivo que estaba atendiendo nuestros argumentos. Se calentó más cuando sentí que no hay justicia. Además de que había una cosa que me hizo aún más enojada sobre Joseph. Su familia se había casado con una joven, una docena de años más joven que él. No solo era hermosa, sino que también era muy arrogante mientras estaba sola en una simple cabaña de Joseph. La esposa de Joseph siempre vivía en un hombre lujoso, que la escena fue más destacada entre nosotros. Parecía que todo estaba brillante, era brillante y favorable, mientras que yo era solo un hombre lujoso que vivía con la tierra, y que era una vez que la escena era más frecuente que era una vía de la tierra. Verificando el jardín, descubrí que Joseph había construido una nueva cerca cerca de mi tierra. Esta cerca incluso invadió la tierra donde estaba cultivando caña de azúcar. Mi paciencia era agotado y no podía soportarlo más. Me apresuré hacia él con enojo, lo señalé con él y le dije que esta no es tu tierra, Joseph. No puedes continuar ocupándolo así como esta vez. Ya no podría mantener la calma. Joseph, simplemente despreciantemente, despectivamente. Sus ojos parpadearon con la complacencia. Legalmente, y no tenía suficiente fuerza para seguir soportando estas tonterías. Pero en un momento un pensamiento me pasó por la mente. Si no tengo venganza, entonces no merezco ser humano. La sensación de impotencia se levantó fuertemente, haciéndome decidido a hacer algo para que Joseph me recuerde. Después de solo unos días, decidí hacer algo audaz. Fui a comprar un caso de alcohol fuerte que sabía que haría que la gente se relajara y olvidara su guardia al principio. Él ese día no estaba de humor para trabajar en el jardín. Todos mis pensamientos fueron centrado en este plan. Preparé el barril de vino, eligió el atuendo más simple, pero más ordenado que pude encontrar, y luego me puse en marcha para la casa de Joseph. Sabía que, sin importar lo que tenía para conocerlo,
y mostrarle que no era alguien que me aplastaría fácilmente cuando llegué a la casa de Joseph. Intenté mantener mi componente. No quise revelar los letreros de los ojos en sus ojos. Entré en la casa. Y dijo suavemente que he venido a disculparse, Joseph. Sé que hice mal y quiero inventar estas palabras. Sonaba sinceras, pero de hecho en mi corazón, yo sospechosamente, él se quedó allí por mucho tiempo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, después de un momento de silencio. Sin embargo, se encogió de hombros y dijo que bien en Benjamin. No creo que cambie, pero le daré una oportunidad cuando terminó de hablar. Sabía que había dado el primer paso al llamar a Joseph. La puerta de su casa se abrió de par en par y entré en la entrada. Nos sentamos a la mesa, Joseph y yo, dos hombres que estaban completos en la vida y en el mundo. Joseph mantuvo su aspecto complaciente, ocasionalmente sonriendo, como si estuviera ganando todo lo que sabía. Eso para tratar con él. Necesitaba ser paciente educado y actuar como si realmente estuviera. Perdón por todo lo que había pasado. Así que comencé la conversación en un tono humilde. Fingí que realmente había hecho algo incorrecto, que no debería haber reaccionado de forma exagerada, de que también tuve en parte la culpa de los conflictos pasados, estas dulces palabras gradualmente. Suavizó el corazón de Joseph. Ya no me miró con sospecha, sino que comenzó a felicitarme por las cosas que había hecho en la agricultura. Sentí que estaba hablando con un niño que exageraba mis logros para que se sintiera como un ganador. Y, mientras pensaba que le encantaba, Joseph bebía cada vaso de vino que vertía por él, constantemente alabando y riéndose fuerte al principio. Solo unas gafas, entonces era solo unas gafas. Poco a poco, bebió incontrolablemente constantemente, levantando el vidrio que drenaba y luego vertiendo más cuanto más los bebía. Más los ojos de Joseph se volvieron y su mente comenzó a derivar. Sabía que este era el momento en que necesitaba un poco más de paciente, tal como continuamos charlando, y después de cada tiempo, vertí que el vino Joseph se jodió en otro vaso. Me sentía acercándome a mi objetivo, y cerca de que toda la sala comenzó a ser silenciosa para que se calmara la sala de ser callada. La risa permaneció, pero sabía que detrás de esa embriaguez que estaba perdiendo gradualmente el tiempo de guardia pasó. Era casi la medianoche, y Joseph estaba completamente borracho. Se inclinó en su silla, sus ojos, medio cerrado, incapaz de ver claramente en ese momento. Sentí un flujo de energía diferente dentro de mí, una fuerte determinación que se elevaba. A punto de acercarse de repente, una mano suave agarró la mía. Me di la vuelta y inmediatamente noté a una chica de pie en la puerta, su mano sosteniendo suavemente la mía. Tenía una belleza elegante y suave, y llevaba un gotero nocturno seductor delgado. La tenue luz de la habitación iluminaba su rostro, haciéndola parecer una imagen vaga en el noche sí. Ella era la esposa de Sarah Joseph. No podía creer que mis ojos se quedara allí, mirándome en silencio, y parecía completamente ajeno al estado borracho de su esposo, que ahora estaba desplomada sobre la mesa. Ya no sabía qué estaba sucediendo. Sara, solo en silencio. Solo mantenía mi mano más apretada como si hubiera algo que ella quisiera decir, pero no podría decirlo allí sin saber qué hacía en este momento. Las palabras que me quedaba en silencio a Joseph. Estaba completamente interrogada por Sar, por lo que me parecía de repente. Caught up in an unforeseen situation. What's wrong? I asked, a little confused, not knowing if I had been tricked. Why are you holding my hand like that? Sarah looked at me for a moment, her eyes no longer cold or confident. Like the times I had seen them before, her eyes contained something else,
a deep sadness that I couldn't fully understand. She didn't rush to answer, but just stood still as if trying to find a way to expresar algo difícil de decir. Sentirse dentro de mí en este momento fue parte extremadamente extraña de mí. Era consciente, pero la otra parte de mí comenzó. Sentirse curioso por todo lo que rodeaba esta situación después de mucho tiempo, mientras Sara hablaba su voz, era suave, pero también contenía una triste tristeza que podía sentir Benjamin. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Sus palabras me sorprendieron que no podía entender por qué ella preguntó. Así, fue una pregunta que nunca pensé que lo haría. Escuché de Sara que ella era la esposa de Joseph, el hombre que tuve tantos problemas con todo este tiempo, y ahora ella, su esposa. Me preguntaba tan en serio que no sabía cómo responder, respondiendo que mi mente estaba girando con preguntas que solo podía estar allí, mirando a Sara, sin palabras sentirse como si estuviera en un sueño extraño. Parecía haber estado esperando que yo fuera respondiendo, pero aún no podía entender sus intenciones en este punto. Me di cuenta de que tal vez esta noche no solo me enfrentaría a Joseph, sino que también los sentimientos que habían ocultado durante mucho tiempo no dijeron nada más para siempre que me viera a nada más, que solo me viera a mí mismo, ya que solo miré a mí, esperando que me diera cuenta de algo. Finalmente, ella volvió a hablar su voz suave, pero un poco suplicando. En realidad, José, no es bueno para cuidar la almohada, y no hemos estado juntos durante meses. Sus palabras me sorprendieron, mis ojos abiertos con incredulidad. Momento, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligió para compartir un secreto como este con ella? ¿No? Parecer nervioso o tímido, cuando lo dijo en el contrario, parecía decirlo con una sensación de alivio, como si hubiera guardado el secreto durante tanto tiempo, y ahora tuve la oportunidad de confesar que me quedé allí en silencio, tratando de digerir las palabras de Sara. Era cierto que me sentí un poco culpable, un poco sorprendido, pero no pude evitar sentir la sinceridad en sus ojos ella. No me miró con ningún desafío o cálculo, solo una mirada triste como si hubiera perdido toda esperanza en su relación con Joseph. Después de un momento de silencio, pude hablar. Así que, ¿de qué quieres de...? Yo mi voz estaba seca, y parte de mí me sentí extraña haciéndole esta pregunta. No sabía si me estaba atrayendo a un juego peligroso, pero sentí una fuerte necesidad en mi corazón. Después de un momento de silencio, Sara no dijo nada más. Ella simplemente estaba parada allí. Sus ojos me miraban como si busqué una respuesta en mi mirada. A su alrededor parecía más gruesa, una tensión vaga que no podía explicarme. Entonces, sin previo saber, a Sara se apoyaba y me quedaba un beso. Beso apasionado, pero un beso gentil, como si hubiera decidido darme todo lo que no podía decir, en palabras que el beso no solo era reconfortante, sino también liberador, como la conclusión de todas las emociones que habían sido suprimidas durante tanto tiempo. Esa noche lo que pasó, entre Sara y yo, nos convertimos en un secreto conocido, solo por nosotros, un profundo secreto sin compartir para cualquiera, pero me hizo, siéntete libre y aliviado. Todas las emociones que había estado reteniendo durante tanto tiempo, desde la ira hacia Joseph hasta la soledad y el aburrimiento en la vida, parecían liberarse en ese momento. Ya no sentí que la presión de la venganza ya no tuviera que prepararme. Con un ego herido, todo lo que sentí fue paz, una conexión tácita con Sara, como si hubiéramos compartido algo que solo los involucrados pudieran entender, aunque mi intención inicial hacia Joseph había fallado. Había ganado algo más de esa noche. Ya no sentí que sentí resentimiento o vengar el cambio en mi relación con Sara. Me había hecho sentir una comodidad extraña.
Aunque no pude hacer que Joseph pagara lo que me hizo anoche, no esperaba que compartir y una sensación de cercanía a Sara que nunca me había hecho nunca antes, que me había hecho el siguiente. Los pensamientos extrañamente felices y aliviados de Joseph ya no ocupaban mi mente, ya no estaba inmerso en planes de venganza o sentimientos de ser engañado en su lugar. Sentí una sensación de paz en mi corazón. Lo que pasó anoche había hecho. Por todo lo que había perdido, aunque no podía alcanzar mi objetivo original. Sentí que había ganado otra parte de mi vida, que no podría haber esperado que supiera que mi relación con la familia de Joseph podría mejorar desde aquí. Un secreto había compartido un cambio de perspectiva y una puerta había abierto a la futura mi relación con la misma hostilidad, sino que, en su lugar, la familia de Joseph, aunque no todo terminó como esperaba, sentí que mi vida estaba convirtiendo una nueva página, en una página llena de esperanza y libertad que nunca había tenido anoche. No fue solo un encuentro casual, sino que una apertura de nuevas emociones, una oportunidad para el cambio, y que a pesar de que las dificultades por delante, nunca volveré a la persona que me encontré antes de conocer a Sara en los días siguientes. Comencé a visitar la casa de Joseph más a menudo en primer lugar. Sin embargo, no volveré a evitarlo. No volví a las personas que me volví a cambiar. Solo me volví a cambiar. Solo me sentimos a las amigas, sino que me volví a poner en cuenta que me sentimos a las amigas, sino que me sentí a la vez que me sentí a las amigas, sino que me volví a poner en cuenta a los amigos, sino que me sentí a la vez que me sentimos a las amigas, sino que me volví a poner en cuenta a los amigos, sino que me volví a poner en cuenta que me sentí a las amigas, sino que me volví a poner en cuenta que me sentí a la vez que me sentí, a la vez que me sentimos a la vez que me sentimos a las amigas. No es lo que había planeado desde el principio, pero todo lo que sucedió parecía tener su razón por la que Joseph ya no era la persona que odiaba tanto, que se convirtió en un amigo, con alguien con quien podía hablar sobre los problemas de la vida, sobre el trabajo agrícola. Y, a veces, solo historias interminables. De hecho, Joseph ya no era tan complaciente como antes. Después de muchas interacciones, comenzó a abrir más dificultades y presiones que enfrentó en su relación con Sara, que fuimos de ser enemigos que no podían atender a los ojos a ser los mejores amigos. Ya no era de nosotros, lo que no tenía la relación, lo que no tenía la relación, lo que no tenía la relación, pero lo que no podía cambiar la relación, que no era lo que no podía ver con los mejores amigos, lo que no tenía la relación, lo que no tenía la relación, lo que no tenía la relación, lo que no podía ver la relación, que creía que la relación, lo que era Sar, lo que no podía ver, gentle chica que separaba entre nosotros, que es el puente que nos ayudó a superar la línea de odio, no hizo nada especial, excepto ser ella misma, pero la presencia de Sara parecía haber aliviado toda la tensión entre yo y José. Siempre fue gentil, siempre sabía cómo calmar la ira a fuego lento en mi corazón. Cada vez que conocía a Joseph en el noches, nos sentamos juntos bebiendo vino y hablando de la vida, y sentí que las paredes del odio se borraban gradualmente. Aunque la relación se había convertido en una verdadera amistad, superando todos los malentendidos y conflictos del pasado. Sin embargo, cada vez que dejé Joseph's casa, no pude evitar sentir una diferencia en mi corazón, a pesar de que no había nada claro entre Sara y yo. Aparte de esas miradas, sentí una conexión innegable, que Joseph no lo noté, y yo no quería que supiera lo que pasó. Entre Sara y yo nos convertimos en un secreto. Sentirse que fue difícil de expresar.
pero muy clara para nosotros. La relación entre Meet Joseph y Sarah ha cambiado todo gracias a Sarah, quien nos hizo amigos. Ella no solo nos conectó, sino que también creó momentos especiales de que ella y yo pudimos entender, aunque nadie dijo que habíamos recorrido un largo camino para estar juntos como este. El futuro es impredecible. Amigos, personas que pueden compartir las alegrías y penas de vida juntos. Aunque lo que pasó entre Sara y yo es un secreto, me ayudó a darme cuenta de que comprensión de la amistad y amabilidad puede cambiar todo conflictos. No importa cuán grande pueda ser resuelto, con paciencia, apertura y sinceridad. Sara con su gentileza y la paciencia nos ayudó a ver lo bueno en cada otro y superar los malentendidos y sentimientos de odio. Y aunque fueron momentos que fueron difíciles de poner en palabras, entendí que a veces solo un aspecto, un pequeño gesto puede transmitir muchas emociones. Es importante no dejar. Los conflictos nos impiden buscar la paz y la vida de la amistad no siempre es justa, pero sí podemos abrir nuestros corazones para buscar comprender y aceptar nuestras diferencias. Podemos superar cualquier dificultades. A veces las mejores cosas vienen de inesperado. Las relaciones sean agradecidas por aquellos que te ha ayudado a crecer y cambiar, si es un amigo cercano o alguien que solo vino por un corto. Mientras no dejes que la ira o el odio dominen tu mente durante demasiado tiempo. Todos tienen su propia historia, su propio dolor, y a veces un poco de comprensión y disculpa o un gesto suave puede hacer toda la diferencia. Deja que la amistad y la paz sea tus metas en la vida. Recuerda, a veces el más grande. Los desafíos nos llevan a las más importantes lecciones de paciencia, perdón y amor.